¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Muchas gracias por ver nuestros videos de ADF Abogados y Contadores. El día de hoy tendremos un video importante denominado Mitos y Verdades de los Depósitos en Efectivo. Los invitamos a escucharnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos un tema importante y controvertido que ha dado de mucho de qué hablar las últimas semanas. Tenemos un invitado especial para platicarnos al respecto, el maestro Joel Marín Ibarra, del cual antes de dar comienzo me permito leer brevemente su trayectoria profesional. Contador por la Universidad de Guadalajara, maestro en análisis tributario por la misma Universidad de Guadalajara, actualmente cursando la carrera de abogado en la misma Universidad de Guadalajara y maestro en CUSEA impartiendo diferentes materias de la licenciatura de contabilidad. Muchas gracias, maestro, por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí presente. Al contrario, maestro, gracias por la invitación. Te agradezco. Gracias, maestro, gracias. Bueno, para dar comienzo nos gustaría que nos resolviera una de las preguntas que nos han hecho varias personas, y es saber si esto es una realidad, es una mentira, es un mito, maestro, respecto al tema de que se deben de pagar impuestos por depósitos mayores a 15,000 pesos. Mira, maestro, primeramente hay que identificar de dónde provienen todo ese tipo de fuentes, porque al día de hoy hay un buen de noticias que puedes verificar en redes sociales, en Facebook, a veces en el mismo WhatsApp que te manda el vecino, el amigo, donde te están diciendo acerca de esos depósitos en efectivo que se va a cobrar algún impuesto. Bien, creo que resulta un tema importante, ¿verdad? Y un punto importante el identificar la fuente, pues, y eso vemos ciertas fuentes pues, que de entrada de ahí nos tienen que hacer pensar que pues difícilmente será una realidad. Y sí, estoy de acuerdo, maestro, con usted. Entonces, en concreto, maestro, ya la pregunta se convierte: ¿debemos o no debemos pagar por estos depósitos, maestro? ¿Tendríamos que pagar impuestos? No, maestro, claro que no. Por los depósitos en efectivo como tal no se tendría que pagar un impuesto. Primeramente habrá que ver el origen de ese tipo de depósitos, porque recordemos que conforme a las mismas discusiones fiscales y constitución política nos dice que si tenemos una actividad económica en territorio nacional, pues habrá que pagar algún tipo de impuesto. Pero si tú me preguntas en específico por los depósitos en efectivo, ¿te tienen que cobrar algún impuesto? No, al día de hoy no. Ok, entonces, para ver si todos entendimos, estamos en el mismo canal. Nosotros no tendríamos que pagar un impuesto por los depósitos en efectivo. El depósito no es el que grava el impuesto, mas sin embargo habría que revisar el origen de este depósito para saber si entonces tienen que pagar o no. Como ejemplo decías, algún acto de comercio, es decir, maestro, que por ejemplo algún emprendedor, ¿verdad? Que comience con un negocio y recibe depósitos por su negocio, ¿tendría que pagar? ¿Él sí tendría que pagar, maestro, depósito por esos impuestos? Así es, maestro, como tal, como bien lo dices, si es derivado de una actividad económica o de un acto de comercio que te depositen en alguna cuenta, evidentemente por ese acto de comercio, siempre y cuando haya una utilidad, tendrías que pagar un impuesto, pero por el depósito como tal, no estás obligado al pago de un impuesto. Estos mitos, como tú los nombras, o verdades, se originan derivado de que en su momento, en años anteriores, hablando del 2008, existía como tal un impuesto por los depósitos en efectivo, maestro. Al día de hoy, si tú me preguntas, ¿se tiene que pagar un impuesto por los depósitos en efectivo? Yo te contesto que no, por depósitos en efectivo no se paga un impuesto. Ok, maestro, y usted decía que hay algunos supuestos en los que derivado del origen sí se tiene que pagar, como ya lo he citado, los actos de comercio. Ahora la pregunta que nos hace una de las personas aquí en las redes es si hay algunos depósitos por los que, conociendo el origen, no tenga que pagarse, ¿no? Lo que a lo mejor nosotros en el labor de la contabilidad lo conociéramos tales como los exentos o los no afectos, pero para que la gente lo entienda, la pregunta es eso: ¿hay algunos depósitos que su origen no cause el impuesto? Así es, José Luis, pero primeramente habrá que identificar ese tipo de depósitos. Te voy a poner un ejemplo. Yo como docente ahí en la universidad, uno de mis alumnos me preguntó: ¿sabes qué, maestro? Mi papá se fue a trabajar a otro estado, lo mandaron de su trabajo y pues se le pasó depositarle el dinero a mi mamá para la despensa. ¿Qué es lo que hizo mi papá? Le depositó a mi mamá en efectivo a su cuenta y ella tenía la duda de que si iba a grabar ese depósito que le hacía a su papá.
por lo que le comentaba para los gastos que tuviera en la semana. Esos depósitos como tal, si nos vamos a una exención que hay dentro de la misma ley, ese tipo de depósitos no habrá un impuesto, o sea, son derivados del cónyuge, ascendientes o descendientes. Recordemos que dentro de la misma ley hay exenciones para ese tipo de depósitos. Pero como bien me lo comentaste, José Luis, derivado de que hay algunos emprendedores, pues probablemente sí graben impuestos. Ok, bueno, entonces ya escuchamos que los depósitos que le haga el esposo a la esposa o viceversa, pues serían supuestos en los que no. Los préstamos, maestro, los préstamos como ejemplo también, si yo recibo un préstamo, me prestaron en efectivo, ¿tendría que pagar impuestos en ese caso, maestro? No, José Luis, recordemos que un préstamo no incrementa tu haber patrimonial como tal. Es un préstamo que tú estás haciendo y al final del día lo tendrás que regresar, y como tal un préstamo no te generaría un impuesto. Es más, recordemos, a lo mejor nos confundimos dentro de que, bueno, pedí un préstamo y me lo depositaron en efectivo, y volvemos al mismo tema. ¿Grabaría un impuesto porque me depositen ese préstamo? No grabo un impuesto, ni por el préstamo tampoco. Ok, maestro, bueno, ya aclarado, ¿verdad? De forma resumida, que la figura tal, el acto de que llegue el depósito, recibamos un depósito en efectivo, no es el que tenga que pagar impuesto, sino habrá que ver el origen, y cuando hablamos de que es por un acto de comercio, un negocio, pues en estos casos sí tendríamos que declararlo, y si hay un impuesto a cargo, pagarlo, ¿no? Hay casos en los que no, como tenemos el origen no lo va a causar, como ya comentaba usted, los préstamos, los depósitos que hagan entre cónyuges. Y bueno, la otra pregunta derivada también de estas notas es si estamos obligados a informar arriba de esos 15,000 pesos esos depósitos, maestro. No, maestro, claro que no. Por esos depósitos nosotros como ciudadanos o como contribuyentes no estamos obligados a informar. Quien está obligado, y no es nuevo esto, son las instituciones financieras que sí tienen la obligación de informar, ya sea de manera anual o mes con mes, al Servicio de Administración Tributaria sobre los depósitos que hagan los contribuyentes, independientemente si es de una actividad económica o no. Si a mí me depositan en una cuenta y son depósitos superiores a 15,000, la institución financiera tiene la obligación de reportar al SAT. Ok, es decir que entonces nosotros no estamos obligados a informar por dichos depósitos, sino es el banco quien lo hará de forma mensual o anual. ¿Es correcto, maestro? Así es acertada tu comentario. El banco es el que tiene que informar. Ok, digo, ya por último, para finalizar, vemos ese tema de los 15,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es por un acto de comercio, o sea, hablamos de los depósitos en cónyuge, los préstamos, y son menores a 15,000, perdón, maestro, esos no tendrían que informarse, o a qué se refieren con esos 15,000. Mira, esos 15,000 pesos, cuando tú haces en un mismo periodo 5,000, 8,000, 7,000 dentro de un mismo ejercicio, esa sumatoria que llega a sumar los 15,000 pesos, el banco tiene la obligación de informarle al Servicio de Administración Tributaria sobre esos depósitos. ¿Están obligados a un pago de impuesto? No, solamente a informar, arriba de 15,000 pesos. Ok, entonces bueno, ya nos quedó claro que el tema de los 15,000 pesos no es que menos de 15,000 vayamos a pagar impuestos o no vayamos a pagar impuestos, sino lo que se refiere a esta disposición de la ley es que arriba de 15,000 el banco tendrá que informar, si recibimos 15,000 en una sola exhibición en su conjunto, es quien va a informarle al SAT, pero también si nosotros recibimos depósitos menores de 15,000 o mayores por un acto de comercio, pues no hay que pensar que es de 15,000 para abajo no hay que pagar impuestos, ¿no? O sea, aquí, aunque sea menos de 15,000, también tendríamos que pagar impuestos. Bueno, maestro, pues creo que si nadie más tiene alguna duda o algún comentario, nos quedaría claro ya toda la apreciación al respecto de estas dudas y quedarían aclarados. Así es, maestro. Como repito, por los depósitos en efectivo que realice el ciudadano o una institución financiera no grabaría ningún impuesto. Por un acto de comercio, ya sean 3,000, 5,000, si hubo un rendimiento o una ganancia, sí tiene que hacer un pago de impuesto. Ok, maestro, pues le agradecemos mucho e invitar a la gente que está viendo nuestras páginas que, pues bueno, si requieren información no la busquen en fuentes informales o aquellas páginas que lejos de informar se informan, sino que se acerquen con los profesionales, como el caso de nuestro invitado especial del día de hoy, el maestro Joel Marini Ibarra. Le agradecemos mucho, maestro.
Sí, muchas gracias, José Luis. Sí, es correcto acudir con expertos que conozcan el tema. Incluso en el mismo servicio de administración tributaria hay servicio gratuito. Si desconoces de algún tema, igual pueden acudir de manera gratuita. Evidentemente ahorita por temas de pandemia tengo entendido que es con cita, pero igual son servicios gratuitos que ofrece el mismo servicio de administración tributaria, o acercarse con expertos. Le agradecemos mucho, maestro, su presencia, y bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan, quedando a sus órdenes. Saludos. Muchas gracias, hasta luego.